Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de vuestras series favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales, ha hecho suspirar a millones y ha dejado a muchos con el corazón en un puño. Sí, como lo estáis imaginando, vamos a sumergirnos en ese momento que todos estábamos esperando, ese instante cargado de electricidad, de química palpable, ese beso de infarto. Y para ello, tenemos que hablar de dos nombres que suenan a pasión, a talento, a una conexión innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Si todavía no estáis suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Dadle a ese botón rojo que pone suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras dosis de entretenimiento. ¿Recordáis esa sensación? Esa anticipación que se teje en el aire antes de que suceda algo grande. Algo que llevamos semanas, incluso meses, intuyendo, deseando que ocurriera. Pues bien, en el universo de las teleseries turcas, a veces, la espera se ve recompensada de la forma más espectacular. Y en este caso, la explosión de emociones tuvo lugar en pantalla, protagonizada por Can Yaman, el galán que ha conquistado el mundo con su carisma y su mirada intensa, y Demet Özdemir, la actriz que irradia dulzura, fuerza y una expresividad que te llega al alma. Juntos en la ficción crearon un torbellino de sensaciones que trascendió la pantalla y se instaló en nuestros corazones. El beso del que hablamos no fue un simple roce de labios, no, señores y señoras, esto fue un hito, un punto de inflexión, un verdadero beso de infarto que dejó a todos pidiendo más. Y es que cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la química es algo que salta a la vista desde el primer momento. ¿Habéis notado esa chispa? Esa forma en que sus miradas se cruzan, la tensión que se crea cuando están cerca, la forma en que sus cuerpos parecen hablar un lenguaje propio. Desde sus primeros encuentros en pantalla, ya se intuía que había algo especial entre ellos. Sus personajes, aunque al principio pudieran tener sus desencuentros, estaban destinados a encontrarse, a chocar, a enamorarse. Y nosotros, como espectadores, éramos testigos privilegiados de esa evolución, de cómo la rivalidad o la indiferencia daban paso a la atracción, a la pasión desbordada. Pero, ¿qué hace que un beso en televisión sea tan impactante? No es solo el acto físico en sí. Es todo lo que lo rodea. Es el contexto, la historia que ha llevado a ese momento. Es la construcción de la tensión, la espera, los sutiles gestos, las miradas que lo dicen todo. En el caso de Can y Demet, cada escena compartida estaba cargada de esa expectación. Sus personajes, Erman y Sanem en Erkencikus, protagonizaron una montaña rusa de emociones. Desde el primer momento en que sus caminos se cruzaron, supimos que estábamos ante algo diferente. La inocencia de Sanem, su optimismo a pesar de las adversidades, chocando con la complejidad y el misterio de Can, interpretando a un personaje que inicialmente parecía tener otras intenciones. Y poco a poco, capa a capa, fuimos viendo cómo las barreras se derribaban. Cómo las dudas se disipaban. Como la atracción se hacía insostenible. Cada acercamiento era un suspiro contenido, cada roce un preludio de lo que estaba por venir. La forma en que la cámara captaba sus gestos, la música que acompañaba esos momentos, todo estaba orquestado para llevarnos a ese clímax. Y cuando finalmente llegó, no decepcionó. Recordemos la escena, ¿verdad? La tensión acumulada durante tantos episodios, los malentendidos, las confesiones a medias, las ganas reprimidas. Y de repente en un momento cumbre en medio de una situación que podría haber sido delicada o incluso conflictiva, las palabras se detienen, las miradas se fijan, y el mundo exterior deja de existir. Esos segundos antes del beso son eternos. Vemos cómo se miran, cómo el deseo se refleja en sus ojos, cómo uno se acerca al otro. Y cuando sus labios finalmente se encuentran, la pantalla se ilumina. No fue un beso tímido, no. Fue un beso lleno de pasión, de anhelo, de la liberación de todas esas emociones contenidas. Fue un beso que gritaba, esto es lo que sentíamos, esto es lo que éramos el uno para el otro. La intensidad con la que Can Yaman besó a Demet Özdemir, la forma en que ella correspondió, transmitiendo esa entrega total, esa fusión de almas, eso es lo que hace que un beso sea de infarto. Fue un beso que sin duda, redefinió la química en la ficción turca para muchos. Y aquí es donde entra la magia de la actuación. Porque aunque sea ficción, ellos logran transmitirnos esa verdad, esa autenticidad. Se entrega uno al personaje, se cree la historia,
y el espectador se sumerge en ese universo. Can Yaman, con esa intensidad que le caracteriza, supo interpretar a la perfección a ese hombre que, a pesar de sus dudas y sus secretos, se rinde ante la fuerza del amor y la pasión. Y Demet Özdemir, con su dulzura y su expresividad, capturó la esencia de una mujer que, con su luz y su determinación, es capaz de derretir hasta el corazón más frío. Este beso no fue solo un momento para los fans de la serie, sino que se convirtió en un fenómeno en sí mismo. Las redes sociales explotaron. Memes, GIFs, fanarts, teorías sobre su relación en la vida real, todo giraba en torno a esa imagen, a esa energía que desprendían. Y es que cuando una pareja en pantalla tiene esa conexión tan fuerte, es inevitable que los espectadores se pregunten si esa química se traslada también fuera de las cámaras. Y sinceramente, viendo la forma en que se interactuaban, la complicidad que se notaba, era difícil no fantasear con ello. Lo fascinante de este tipo de momentos es cómo logran encapsular la esencia de una historia de amor. No es solo el beso, es todo el camino recorrido para llegar a él. Es la lucha contra las adversidades, las pruebas superadas, el aprendizaje mutuo. Es la forma en que los personajes se complementan, se impulsan a ser mejores, se encuentran en ese baile de la vida y el amor. Y Can y Demet, como Erman y Sanem, lo hicieron de una manera magistral. Analicemos un poco más por qué este beso resonó tanto. En primer lugar, la construcción de la relación fue gradual. No fue un amor a primera vista instantáneo. Hubo obstáculos, malentendidos, celos, pero sobre todo, hubo una conexión profunda que se fue forjando a través de las experiencias compartidas. Sanem, con su inocencia y su pasión por la fotografía, y Can, con su complejo pasado y su fachada de hombre duro, se encontraron y se desafiaron mutuamente. Y esa tensión, esa lucha interna y externa, hizo que el momento del beso fuera aún más catártico. Además, Can Yaman tiene una presencia escénica impresionante. Su forma de mirar, de moverse, de hablar, todo en él irradia una sensualidad y una intensidad que son difíciles de ignorar. Y cuando esa energía se combina con la dulzura y la expresividad de Demet Özdemir, el resultado es explosivo. Ella tiene esa capacidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, haciendo que su personaje sea completamente creíble y entrañable. Y no olvidemos el contexto de la serie. Erkencikus es una historia que mezcla romance, comedia y drama. Y en medio de todas esas situaciones, el romance de Erman y Sanem era el hilo conductor que mantenía a la audiencia enganchada. Cada avance en su relación era celebrado, cada obstáculo era sufrido. Por eso, cuando llegó ese beso, fue como la recompensa a toda esa inversión emocional. Fue el momento en que todas las dudas se disiparon, en que la atracción se convirtió en una certeza. Podríamos pasar horas analizando cada detalle de esa escena. La forma en que la luz incidía en sus rostros, la música que aumentaba la intensidad, la reacción de los personajes después del beso. Y es que hasta la reacción posterior es crucial. No es solo el beso, es lo que viene después. La forma en que se miran, la sonrisa que surge, la sensación de que algo ha cambiado para siempre. Y en este caso, ese beso marcó un antes y un después en su relación dentro de la serie. Y para los que amamos el género, estos momentos son la sal de la vida, ¿verdad? Son esas escenas que guardamos en la memoria, que volvemos a ver una y otra vez, que nos hacen suspirar y creer en el poder del amor. Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron uno de esos momentos inolvidables. Un beso de infarto que se quedará grabado en la historia de la televisión turca. En resumen, mis queridos espectadores, hemos viajado a través de la intensidad, la química y la pasión desbordada. Hemos revivido ese momento icónico en el que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron un beso de infarto que paralizó la pantalla y conquistó nuestros corazones. Hemos analizado cómo la construcción de los personajes, la tensión acumulada y la maestría actoral se combinaron para crear una escena que será recordada por mucho tiempo. Este tipo de momentos son la esencia de las grandes historias de amor, y ellos, sin duda, supieron cómo interpretarlo a la perfección. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo recordando este momento tan especial. Me encantaría saber qué pensáis vosotros sobre este beso. ¿Os emocionó tanto como a mí? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la serie? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y vuestras historias. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen me gusta,
que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con otros amantes de las novelas turcas, para que todos podamos revivir esta magia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita para que no os perdáis nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más pasión. Hasta la próxima.